Las estrellas pertenecían a Baltrine. Y habían sido suyos durante 3.000 años. En 10.000 sistemas. Los barcos se movían sin miedo. Sus soldados marcharon sin dudar, y su imperio creció sin resistencia. Ninguna especie había jamás los había desafiado. Ningún mundo jamás los había. Los rechazaron. Los Baltrine eran los dueños indiscutibles de la galaxia. Y ellos lo sabían. El comandante Ji-Wan se mantuvo firme. El puente de su buque insignia, el Eterno Triunfo, mirando la pantalla. Otro mundo conquistado. Su piel azul brillaba bajo las luces del barco, y ella rastreó cada detalle del planeta. Abajo. Esta fue su 100ª victoria. Ella nunca había perdido una batalla. Tampoco ella. Padres o sus padres antes que ellos. La victoria fue simplemente lo que Baltrine lo hizo. A su lado estaba Yan, su táctica oficial y amigo más antiguo. Sirvieron juntos durante 20 años, moviéndose de una conquista fácil a otra. Jaiun estudió la exhibición táctica con 2D. Sus ojos mientras los otros dos observaban la tripulación. Todo salió perfectamente como debía. Siempre lo hizo. El planeta se ha rendido. Yan informó. No ofrecieron nada. Resistencia. Patrón estándar. Elefante. Asintió. Siempre era lo mismo. Él. Baltrine llegó. Demostró su tecnología superior y la inferior. Especies se rindieron. A veces tomó horas, a veces tomaba días, pero siempre terminaba de la misma manera. El Baltri nunca se pierde. Prepara la integración. Protocolos, dijo Ji-Wan. Este mundo. Unirse al dominio dentro de un mes. Como la tripulación trabajó. Ji-Wan se permitió un momento de reflexión. Ella había nacido en un imperio que había olvidado lo que se sentía como una verdadera guerra. Había batallas. Sí, pero eran más bien como manifestaciones. El Baltrine mostraría. Arriba, dispara algunos tiros de advertencia y observa. Mientras los primitivos se encogían y rogaban por misericordia. Fue eficiente. Fue limpio. Era aburrido. Jun parecía leerla. Pensamientos. Pareces insatisfecho. Comandante. Simplemente estoy cansado, dijo Han. Admitió. 100 victorias y no un verdadero desafío entre ellos. ¿Lo harías? Prefiero enfrentar a un enemigo que podría. ¿En realidad nos amenazan? Preguntó Junkon. Había diversión en su voz. Hei-1 sonrió, mostrando sus dientes puntiagudos. A veces yo me pregunto cómo sería eso. Ella pronto lo descubriría. 3 días después, el Alto Consejo de Baltrine convocó a Ji-Wan a su habitación. El consejo estaba formado por los 12 más antiguos y Baltrine, el más sabio del imperio. Se sentaron en semicírculo, sus rostros antiguos. Serio cuando Ji-Wan entró y se inclinó. La comandante Ji-Wan, la mayor, habló, una voz resonando en la vasta cámara. Nosotros tenemos una nueva misión para ti. Nuestros exploradores han descubierto un grupo de primitivos mundos en el borde exterior. Son habitado por una especie desconocida para nosotros. Bases de datos. Se hacen llamar humanos. El interés de Han despertó. Un desconocido. La especie era rara. ¿Qué sabemos sobre ella? ¿Ellos? Muy poco. Otro consejo. El miembro dijo que se han fragmentado. Gobiernos. Su tecnología es rudimentaria. No poseen escudos de energía y los viajes más rápidos que la luz son limitados. Las estimaciones iniciales sugieren que controlan aproximadamente 200 sistemas estelares. 200 sistemas y no se han unificado. A Ji-Wan le pareció extraño. Deben ser increíblemente primitivo. De hecho, el mayor. De acuerdo. Estimamos que la integración toma de 2 a 3 semanas.
Tu tarea es sencilla. Entregue nuestro ultimátum estándar. Demostrar nuestro poder y aceptar su rendirse. Considérelo una formalidad. Yuan volvió a inclinarse. Se hará. ¿Cómo? Ella salió de la sala del consejo. Yang cayó. En paso a su lado. 200 sistemas. Él reflexionó. Eso es más grande que la mayoría de las especies. Nos encontramos. Sin embargo, siguen divididos. Curioso. Los primitivos a menudo luchan entre ellos. Han dijo con desdén. Lo harán. Se rinden rápidamente una vez que ven lo que. El verdadero poder se ve así. A lo largo del galaxia en un mundo colonia llamado Nueva Alma, Dean estaba terminando su mañana. Informe. Él era el administrador de este pequeño asentamiento humano, responsable de 30.000 colonos que habían llegado aquí para construir nuevas vidas. La colonia tenía solo 5 años, pero estaba prosperando. Los colonos tenían granjas, fábricas y escuelas. Los niños jugaban en las calles. Estaba tranquilo. Day estaba sentado en su oficina, revisando los manifiestos de suministro cuando el oficial de comunicaciones irrumpió en la puerta. El rostro de la joven estaba pálido. Administrador. Dijo sin aliento. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Detectaron firmas de energía masivas en el borde de nuestro sistema. ¿Barcos? Cientos. Dejan se puso de pie inmediatamente. ¿Qué? ¿Qué tipo de barcos? ¿Son humanos? No, señor. Las firmas no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Son enormes. El más grande tiene 15 kilómetros de largo. 15 kilómetros. El buque de guerra humano más grande apenas tenía 2 km y sintió que se le encogía el estómago. Alerta. Comando tierra inmediatamente y llévame todos los detalles que pueda sobre esos barcos. En cuestión de una hora, llegaron informes similares. Inundaciones causadas por decenas de personas. Colonias. Los barcos desconocidos eran entrando al espacio humano a lo largo de una amplia frente. No se estaban escabullendo. No se escondían. Simplemente llegaban como si fueran dueños de la galaxia. Yuan observó cómo su flota entraba en la zona humana. Espacio. 200 buques de guerra, el más grande. Fuerza expedicionaria que ella había comandado. Esperaba utilizar quizás el 10% de ellos. El resto era simplemente para aparentar. Los humanos comprenden lo superados que están. Lo eran. Resultados del escaneo. Comandante Yan. Reportado. Los humanos nos han detectado. Están reorganizando sus fuerzas militares. Fuerzas. Sus barcos son notablemente pequeño. Hiban estudió la táctica. Exhibición. Los buques de guerra humanos se estaban reuniendo, pero parecían juguetes comparados con naves valtrinas. Sus armas eran sistemas primitivos basados en proyectiles. Su armadura consistía en placas de aleación simples. No tenían ningún escudo de energía. ¿Cómo? ¿Cómo se extendió una especie tan primitiva? 200 sistemas, se preguntó en voz alta. Determinación, tal vez, sugirió Jun. O desesperación. Su mundo natal es densamente poblada. Quizás simplemente no tuvo más remedio que expandirse. No lo hace. Asunto, dijo John. Preparen el estándar. Ultimátum transmitido en todas las frecuencias. En su idioma. Terminemos con esto. Rápidamente. El mensaje era simple. Traducido a todos los idiomas humanos por computadoras Valtrine. Apareció en todos. Pantalla, cada radio, cada comunicación. Dispositivo en el espacio humano. Atención. Especie primitiva conocida como humanos. Han sido descubiertos por los Valtri. Dominio, gobernantes soberanos de este galaxia. Tu elección es simple. Ríndete. Sus gobiernos y sométense a Valtri. Autoridad o enfrentarse a la aniquilación completa. Tienes 48 horas para cumplir.
Day se puso de pie. En el centro de comando de emergencia con representantes de la Tierra, Marte y docenas de colonias importantes conectadas por vías más rápidas que la comunicación ligera. Durante horas discutieron. Algunos querían negociar. Algunos querían ganar tiempo. Algunos quería pelear. Finalmente, el secretario, el general de la Tierra habló. Ella era una anciana llamada Suni, y su voz llevaba peso. Hemos visto las imágenes de las colonias. Hemos analizado sus barcos. Estamos desesperadamente superados en términos de tecnología. Pero yo les hago una pregunta a todos. ¿Alguna vez hemos? En toda la historia de la humanidad respondió bien. A los ultimátums. La cámara quedó en silencio. Estos Valtri. Creemos que somos primitivos. Suni. Continuó. Creen que nos acobardaremos. Creen que vamos a mendigar. Quizás lo estemos. Primitivos comparados con ellos. Quizás nosotros. No puedo ganar. Pero no me rendiré. Humanidad sin luchar. No lo haré. Condenar a nuestros hijos a la esclavitud bajo una imperio que nos trata como insectos. ¿Qué? ¿Qué dices? Uno por uno. Todos. Representante votó. Tierra, Marte, Nuevo, Alma, Europa, Titán, Colonia Próxima, Nueva, Shanghái. Todos ellos, cada uno de ellos. Gobierno humano, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus conflictos. Votaron de la misma manera. No lo harían. Rendirse. Ji-Wan recibió la respuesta humana. Exactamente 48 horas después de su ultimátum. Fue breve. Solo 2 palabras repetidas en todo idioma humano. Nos negamos. En ese momento, Ji-Wan simplemente se quedó mirando el mensaje. En toda su carrera, en él, toda la historia del Imperio Valtrine. Ninguna especie había rechazado jamás la ultimátum. Era impensable. Era suicidio. No deben entender, Jun, dijo en voz baja. Quizás su traducción estuvo mal. No, dijo Ji-Wan lentamente. Lo entienden perfectamente. Simplemente, no me importa. Ella sintió algo que tenía. No lo había sentido en años. Un cosquilleo de incertidumbre. Estos humanos eran o bien la especie más valiente de la galaxia o la muy tonto. Quizás ambos. Comandante. Los humanos están enviando un mensaje diplomático. Buque, su oficial de comunicaciones. Reportado. Solicitan una entrevista presencial. Reunión. Destruyelo, ordenó Ji-Wan. El barco diplomático explotó en una bola de fuego visible desde una docena de humanos. Colonias. El mensaje fue claro. Era hora de hablar. Había terminado. La guerra había comenzado. La primera batalla ocurrió 3 días después. El barco diplomático fue destruido. Ji-Wan esperaba que fuera la última batalla. La flota se acercó a la colonia humana de Nueva Alma con fuerza abrumadora. 50 buques de guerra contra 12 defensores humanos. El resultado parecía inevitable. Barcos humanos. Se están moviendo para interceptarlos, informó Ann. Desde su puesto. Están formando una línea defensiva entre nosotros y ellos. Colonia. Ji-Wan observó la táctica. Mostrar con leve interés. El humano. Los barcos eran tan pequeños y parecían tan frágiles. Patrón de ataque estándar. Lo romperemos. A través de su línea en minutos. Los buques de guerra de Valtrine abrieron fuego. Energía. Rayos se lanzaron a través del espacio, brillantes y mortal. Los humanos respondieron al fuego con misiles primitivos y balísticos. Proyectiles. Era como ver. Los niños lanzan piedras a los blindados. Guerreros. 3 naves humanas explotaron. Inmediatamente. Sus escudos estaban inexistentes, su armadura patética. Los 9 barcos restantes se dispersaron exactamente como G1 esperaba.
Estaban corriendo. La batalla ya había terminado. Persíganlos, ordenó Ji-wan. Terminen esto rápido. Pero, las naves humanas no corrieron hacia seguridad. Corrieron hacia el peligro. Ellos. Se sumergió en el campo de asteroides cercano, tejiendo entre rocas y escombros. Los barcos de Valtrine siguieron, confiados en sus sensores superiores y maniobrabilidad. Entonces todo fue mal. Los asteroides explotaron, decenas de, todos a la vez, equipados con armas nucleares. Armas que los humanos tenían de alguna manera plantado allí. Las explosiones atravesaron 3 naves Valtrine, sobrecargando sus escudos y agrietando sus cascos. El cuarto barco chocó con escombros, sistemas de navegación cegados por las explosiones. Imposible, dijo Ji-wan. Susurró. No podían saber que nosotros los perseguirían allí. No lo hicieron. Lo sé, dijo Jaehyun, con la voz tensa. Conmoción. Prepararon múltiples emboscadas. Sitios. Estaban listos para cualquier dirección. Podríamos perseguirlos. El resto. Naves humanas emergieron del asteroide campo y atacó al confundido Valtrine. Formación desde atrás. Dispararon todo lo que tenían: misiles, ferrocarril, armas, incluso proyectiles físicos. 1. Barco humano, muy dañado y con fugas. Atmósfera, acelerada directamente hacia un crucero Valtrine y lo embistió a toda velocidad. Velocidad. La explosión fue masiva. Ambos. Los barcos fueron destruidos, pero los escombros. Dañó 2 naves Valtrine más. G1. Se quedó mirando con incredulidad. El piloto humano se sacrificó deliberadamente usando su barco como arma. ¿Qué especie hace esto? No le preguntó a nadie. En particular, la batalla terminó con 6 naves de Valtrine destruidas o inutilizadas y 11 barcos humanos perdidos. Desde cualquier punto de vista, los humanos habían perdido. Habían sufrido. Hubo más bajas y no lograron detener invasión. Pero habían herido a la Valtrine. Los habían hecho sangrar. Noticias de la batalla extendida por el espacio humano. En cuestión de horas, la gente de New Seoul, evacuados antes del aterrizaje del Valtrine, dejando atrás ciudades vacías. Cuando las tropas de Ji-wan entraron en la colonia, se encontraron edificios llenos de trampas, calles llenas de explosivos ocultos, y suministros envenenados o destruidos. Los humanos no habían dejado nada útil atrás. En toda la galaxia, la humanidad se movilizó. Todos los astilleros trabajaban las 24 horas del día. Toda fábrica convertida a la guerra. Producción. Los buques civiles estaban armados. Con cualquier arma que se pudiera montar. Los buques mineros se convirtieron en plataformas de misiles. Los barcos de transporte se convirtieron en bombarderos. Miño se sentó en el centro de comando de defensa de la tierra, estudiando informes de cada compromiso. Era un hombre delgado y de ojos cansados, pero su mente nunca dejó de trabajar. Pasó toda su carrera estudiando historia militar, batallas antiguas, guerras olvidadas, conflictos que antecedieron, vuelo espacial. Ahora tenía que usar eso. Conocimiento contra un enemigo que tenía. Nunca pierden. Luchan con precisión. Mino le dijo a su personal. Ellos siguen la doctrina perfectamente. Sus formaciones son ejemplos de libros de texto de flotas adecuadas. Tácticas. Esa es su debilidad. ¿Cómo es? ¿La perfección es una debilidad? Preguntó uno de sus oficiales subalternos. Porque no pueden adaptarse, explicó Mino. Han estado ganando durante 3.000 años usando el mismo estrategias. Han olvidado cómo cambio. Pero hemos estado luchando unos a otros durante toda nuestra historia. Nosotros sabemos cómo adaptarnos. Sabemos cómo
Sobrevivir. Sacó un mapa estelar. Ellos esperan que defendamos nuestras colonias. Ellos esperan que protejamos a nuestros civiles. Ellos esperan que luchemos batallas honorables en espacio abierto. Por lo tanto, no haremos nada de esas cosas. Sora era un piloto de combate en el portaaviones. Buque Precio de la Libertad. Tenía 23 años. Viejo y había registrado más de 1.000 horas en simuladores. El combate real era diferente. El combate real era aterrador y emocionante y nada como él. Simulaciones. Su escuadrón recibió sus órdenes. Durante la tercera semana de la guerra, ellos iban a atacar un convoy de suministros de Valtrine. No para destruirlo, sino para ralentizarlo. Para volver paranoico al enemigo, para hacerlos miedo a las sombras. Recuerda, ella, el líder del escuadrón dijo por la radio, nosotros no están tratando de ganar una gloria. Victoria. Estamos tratando de ser molestos. Golpeamos rápido, golpeamos fuerte y corremos lejos. Somos mosquitos y mosquitos. Pueden matar si hay suficientes. Sora y su escuadrón esperaban en él. Campo de escombros de un antiguo destruido. Estación. Apagaron sus sistemas. A niveles mínimos, flotando en silencio y oscuro entre los escombros. El Valtrine. El convoy se acercó, confiado y despreocupados. Los cazas se pusieron en marcha todos a la vez. Una vez y disparó. Los misiles se dirigieron hacia los cargueros. Las escoltas de Valtrine. Reaccionó rápidamente, derribando a la mayoría de los misiles, pero 3 lograron pasar. Los buques de carga sufrieron daños, pero no destruido. ¡Corre!, gritó el líder del escuadrón. Gritó. Los combatientes se dispersaron en 12 diferentes direcciones. El Valtrine. Las escorts se separaron para perseguirlos exactamente como Mino había predicho. Solo él. Los barcos de escolta eran vulnerables. Más humanos. Los combatientes emergieron de sus escondites. En todo el sistema, atacando él. Escoltas separadas desde múltiples ángulos. 2 escoltas de Valtry fueron destruidas. El convoy se retrasó 6 horas mientras esperaba refuerzos. Escuadrón Sora. Perdió 3 luchadores, pero los 3. Los pilotos se eyectaron y fueron recuperados. No fue una victoria gloriosa. Fue simplemente un pequeño retraso entre cientos, pero estaba trabajando en la Tierra, en una instalación de investigación secreta. Junji examinó los restos de un caza Valtrine que había sido recuperado de una batalla. Ella era física y le habían encomendado una tarea imposible. Descubra cómo funcionaban los escudos de Valtrine y replicarlos. Valtrine había desarrollado esto. Tecnología a lo largo de los siglos. Junji tenía 3 semanas, no durmió mucho. Apenas comió, pero trabajó y aprendió. Los escudos de Valtrine eran elegantes y utilizaban principios de la manipulación cuántica de campos, que la ciencia humana solo había teorizado. Pero los principios eran sólidos. Podrías copiarlos si estuvieras desesperado. Suficiente y suficientemente inteligente y dispuesto a. Junji presentó sus resultados al mando militar. No puedo construir escudos tan buenos como los de ellos, admitió. Nuestros sistemas de energía son demasiado débiles y la comprensión es incompleta. Pero puedo construir algo que sea 30% como eficaz. Quizás un 40% si tenemos suerte. ¿Cuánto tiempo tardaremos en instalarlos en nuestros barcos? El almirante preguntó. Ese es el problema, dijo Junji. Cada instalación requiere calibración precisa. Tomará semanas. Por barco con nuestros métodos actuales. Entonces, encuentra métodos más rápidos, dijo el almirante. No tenemos semanas. Tenemos días. Junji volvió al trabajo. Simplificó. El diseño continuó. Ella quitó la seguridad. Características.
Ella aceptó un mayor fracaso. Tarifas. En 5 días, tenía un escudo. Generador que se podría instalar en 8 horas en lugar de 8 semanas. Se sobrecalentó después de 30 minutos de uso. Un 15% de probabilidad de explotar. Pero, trabajó. Los barcos humanos comenzaron a aparecer en batalla con escudos. Débil, inestable. Escudos que parpadearon y fallaron. Pero, escudos de todos modos. Los Valtrine eran. Conmocionado. ¿Cómo podrían seres tan primitivos aplicar ingeniería inversa a la tecnología que tenía? ¿Le tomó siglos a Valtrine desarrollarse? Juan estaba sentada en sus aposentos revisando informes de batalla. 3 meses después del inicio de la guerra. Y nada iba según lo planeado. Los humanos ya deberían haber sido derrotados. En cambio, estaban en todas partes. Emboscaron las líneas de suministro. Minaron rutas hiperespaciales. Enviaron naves no tripuladas. Barcos cargados de explosivos hacia formaciones de Valtri. Se sacrificaron. Ellos mismos sin dudarlo. Jan entró en sus aposentos llevando un dato. Comandante, necesita ver esto. Nosotros capturamos una nave humana dañada. Nosotros. Interrogué a los supervivientes y ellos sabían. Iban a morir, dijo Han lentamente. Su misión era retrasar nuestra flota durante 3 horas. Lo lograron. Los 20 tripulantes. Los miembros están muertos. Antes de morir, ellos se estaban riendo. Jiwan tomó el bloc de datos y observó imágenes de seguridad. Prisioneros humanos. Ensangrentados y moribundos. Riendo mientras explicó cómo habían dibujado la flota de Valtrine cayó en una trampa. Demostraron. Sin miedo. No mostraron arrepentimiento. Completaron su misión y eso fue suficiente. ¿Qué tipo de especie lucha? Así. Preguntó Juan de nuevo. Lo mismo. Pregunta que había hecho meses antes. Una especie que no tiene nada que perder. Jun respondió, o una especie que valora algo más que la vida misma. La guerra continuó, brutal y demoledora. Los humanos perdieron más barcos, más colonias, más vidas. Pero no se rindieron. Se adaptaron. Cada táctica de Valtrine usado, los humanos encontraron un contador para cada debilidad que los humanos mostraron. Ellos trabajó para eliminar. En el Valtrine Alto Consejo, voces preocupadas hablaron por primera vez en siglos. Perdimos más barcos en 3 meses de los que perdimos en los 100 años anteriores. Dijo un miembro del Consejo. Quizás deberíamos negociar. El miembro del Consejo dijo bruscamente. Nosotros no. Negociaremos con los primitivos. Lo haremos. Simplemente asignaremos más recursos. Lo haremos. Abrumarlos con números. Pero solo en los cuartos, el mayor del Consejo. 1 año después de la guerra, la humanidad había perdido el 40% de sus colonias. 60 sistemas habían caído ante Valtrine. Sus poblaciones fueron evacuadas o capturados. 20.000 millones de humanos habían huido. Sus casas, amontonándose en las restantes colonias y creación de crisis de refugiados. En todas partes. Los números parecían derrota, pero los humanos siguieron luchando. Yuna era una corresponsal de guerra que viajó entre las líneas del frente, documentando todo. Ella había sido una periodista de noticias antes de la guerra, cubriendo política y eventos locales. Ahora ella cubrió la muerte y la destrucción. Las imágenes fueron difundidas a través de toda la humanidad. Territorios, mostrando a la gente lo que es la guerra. Realmente parecía que estaba parada en él. Ruinas de lo que una vez fue un próspero colonia llamada Nueva Busausan. La Valtrina lo había bombardeado desde la órbita antes de aterrizar. Tropas. Los edificios se derrumbaron.
Las calles estaban llenas de cráteres y los cuerpos estaban. Todavía lo están sacando de los escombros. Yuna. Lo filmé todo. Este era el hogar de 2 millones de personas, dijo en su cámara. Ahora es un cementerio. Los Valtry se consideran civilizados. Se llaman superiores. Pero lo hacen. Esto a los mundos que se les resisten. Ellos quieren que veamos esto con desesperación. Quiere que nos rindamos. Ella giró la cámara para mostrar a soldados humanos en movimiento. A través de las ruinas, sin retroceder, sino preparando defensas. Pero míranos. Nosotros todavía estamos aquí. Todavía estamos luchando. Hemos perdido tanto, pero no hemos. Nos perdimos. Y es por eso que lo haremos. Nunca te rindas. Sus transmisiones llegaron. Cada mundo humano. Mostraron el horror de la guerra. Sí, pero también lo demostraron. Determinación. Demostraron a los humanos. Reconstruyendo incluso mientras las batallas se desataban. Arriba. Mostraban a niños jugando. En refugios antiaéreos. Mostraron a los soldados. Sonriendo incluso mientras se preparaban para morir. El mensaje fue claro: podemos resistir. Cualquier cosa. En la colonia ocupada de Nueva Juju, Hu lideró una célula de resistencia. Valtrine había tomado el planeta 6 meses. Hace tiempo, y lo usaban como escenario. Terreno para nuevos ataques. Construyeron depósitos de suministros e instalaciones de reparación, creyendo que estaban seguros detrás de sus propios líneas. Yu y sus luchadores lo demostraron. Equivocado. Eran 17 personas, en su mayoría civiles, que se habían negado a evacuar. No tenían entrenamiento militar y casi ningún armas, pero tenían conocimiento de sus propio planeta y un odio ardiente por él. Invasores. Atacaron de noche usando explosivos caseros para destruir el suministro. Escondites. Sabotearon equipos de reparación. Hackearon la computadora de Valtrine. Sistemas y les dieron información falsa. Ellos. Volvió paranoico a Valtrine. Los volvió. Desperdiciar recursos protegiéndose contra amenazas que tal vez ni siquiera exista. Valtrine. El comandante de la guarnición aumentó las patrullas y se implementó una seguridad más estricta. Hisu se adaptó. Sus luchadores comenzaron dirigiendo a las propias patrullas utilizando tácticas de emboscada y desaparición en él. Población civil. El Valtran respondió restringiendo a los civiles. Movimiento. Entonces los combatientes de Yu atacaron a sus plantas de tratamiento de agua, sus centrales eléctricas, su comunicación. Matrices. No puedes ocupar un mundo cuando debes defenderlo todo. Yu le dijo: gente, les hacemos gastar 10 soldados. Proteger lo que un soldado podía proteger. Antes, hacemos que la ocupación cueste más que la conquista. Su resistencia fue una de cientos de personas en todo el espacio humano ocupado. Cada uno pequeño, cada uno desesperado. Pero, juntos ataron a miles de las tropas de Valtry y crearon constantes presión sobre la logística del enemigo. A bordo del triunfo eterno. Jun estudió. La resistencia informa con fascinación y horror. Era un oficial científico, encargado de analizar humanos. Capacidades. Lo que encontró perturbó él profundamente. Los humanos se adaptaron más rápido que cualquier especie que Valtrine haya tenido alguna vez encontrado. Hicieron ingeniería inversa. Tecnología capturada en cuestión de semanas. De décadas. Desarrollaron contraataques para tácticas de Valtrine a pocos días de la primera. Viéndolos. Aprendieron de cada uno. Derrota e incorpora esas lecciones inmediatamente. Pero lo más inquietante fue su psicología. Tejun tuvo acceso al interrogatorio, registros, grabaciones del campo de batalla y capturó comunicaciones humanas. Lo que él encontré desafiado todo lo que Valtrine creían sobre sí mismos.
Los humanos no eran primitivos, no eran inferiores, eran simplemente diferentes. Habían evolucionado en un mundo mortal donde cientos de depredadores habían competido para comérselos. Habían sobrevivido siendo adaptable, social e implacable, persistente. Casi habían destruido ellos mismos varias veces y de alguna manera sobrevivieron cada vez. El comandante Tjun dijo a Ji-Wan durante una sesión informativa: creo que hemos cometido un error fundamental en nuestra evaluación de la humanidad. ¿Qué error? Ji-Wan preguntó. Parecía cansada. La guerra la estaba agotando a medida que la agotaba. Todos asumimos que eran primitivos, porque su tecnología era inferior a nuestro. Tjun explicó. Pero la tecnología no es lo mismo que capacidad. Los humanos no son primitivos, son jóvenes. Hay una diferencia. Solo han tenido vuelos espaciales durante 300 años. Hemos tenido por 10.000. Si les damos tiempo, nos igualarán. Quizás nos superarán. Han consideró esto. Entonces debemos derrotar ellos rápidamente antes de que cierren la brecha. Ese es el problema, comandante. El barro dijo en voz baja. No creo que podamos. Derrótalos rápidamente. Cada mes luchamos. Ellos se vuelven más peligrosos. La pregunta no es si pueden. Eventualmente nos derrotarán. La pregunta es si podemos derrotarlos antes de que hacer imposible la victoria. Esa noche, Ji-Wan se reunió con un en privado. Habían sido amigos durante décadas, habían luchado codo con codo durante innumerables batallas. Pero esta guerra fue diferente. Esta guerra les había costado a ambos más de lo que esperaban. Recibí noticias de casa. Jun dijo, mi primo era asesinado. Su barco fue destruido por un campo minado humano. Sin batalla, no hay gloria. Solo una explosión en la oscuridad. Lo siento, dijo Han. Lo decía en serio. Valtteri. Las bajas aumentaban constantemente. No tan alto como las bajas humanas, pero más alto de lo que habían sido en siglos. Jóvenes. Valtteri, que nunca había esperado morir en combate, regresaban a casa en un vehículo sellado. Contenedores. ¿Alguna vez te preguntaste si esto vale la pena? Preguntó Jun de repente. Guerra, podríamos retirarnos, dejar a los humanos a su pequeño rincón del espacio. ¿Por qué debe? ¿Los conquistamos? Porque eso es lo que el Valtteri lo hace, respondió Ji-Wan. Automáticamente. Pero incluso mientras lo decía, las palabras se sintieron hueco. Porque nunca hemos fallado. Porque fracasar ahora destruiría todo lo que creemos sobre nosotros mismos. Quizás lo que creemos sobre nosotros mismos necesita ser destruido. Jun dijo en voz baja, antes de que Ji-Wan pudiera responder. Alarmas. Resonó por todo el barco. Humano. Ataque. Alguien gritó. Múltiples naves. Emergiendo del hiperespacio. Ji-Wan y Jun corrió hacia el puente. La exhibición táctica mostró 30 barcos humanos rodeando él. Flota de Valtteri. No atacamos, solo allí esperando. ¿Cómo nos encontraron? Hey. Exigido. Esta ubicación fue clasificada. Desconocido. Comandante. Su oficial táctico. Reportado. Deben haber roto nuestro códigos de comunicación. O tienen espías. O ambos. Las naves humanas abrieron fuego no en los buques de guerra de Valtteri, pero en él. Buques de suministro en el centro de la formación. Misiles y cañón de riel. Los proyectiles golpearon a los indefensos. Buques de carga. 3 explotaron antes de las escorts de Valtteri podrían responder. Juan ordenó a sus barcos contraatacar, pero los humanos ya estaban retrocediendo al hiperespacio. Todo el compromiso duró 4 minutos.
4 minutos para destruir 6 meses de suministros y licencia. Otra vez. Sabían exactamente dónde golpear. Nosotros, dijo Ann, conocían nuestras formaciones, nuestros horarios, todo. Alguien está dándoles información, dijo Jiwan. Sombríamente. Tenemos una traidora. Ella era. Correcto. Tejun había hecho contacto con humanos. Inteligencia 2 semanas antes. Él había, aún no desertado, no abandonado físicamente su puesto, pero estaba alimentando a los humanos. Información, movimientos de flota, suministro, rutas, códigos de comunicación. Dijo. Él mismo se propuso salvar vidas en ambos lados. La verdad era más complicada. Ya no creía en Baltrine. Causa. Ya no creía en su pueblo. Eran superiores y no pudo mantener. Apoyando una guerra que pensaba que estaba mal. La contraofensiva humana llegó en el segundo año de la guerra. Mino había pasado meses planeándolo, reuniendo fuerzas, identificando objetivos. El Baltrine tenía. Se esforzaron demasiado tratando de conquistar el espacio humano rápidamente. Las líneas de suministro estaban al límite. Las guarniciones estaban escasas de personal. Estaban vulnerable. La humanidad golpeó a los 12 ubicaciones simultáneamente. No mayor. Mundos, pero importantes. Reparación. Instalaciones, depósitos de suministros, comunicaciones. Centros, lugares que el Baltrine necesitaba. Continúan su invasión. Los ataques. Se coordinaron perfectamente, golpeando a todos. Objetivos en un plazo de 10 minutos. El Baltrine tuvo que dividir sus fuerzas para responder, debilitando su principal batalla. Flota. Naves humanas, ahora equipadas con mejores escudos y más poderosos armas, se enfrentaron al disperso Baltri. Fuerzas con intensidad salvaje. El barco de Jun estaba en uno de los objetivos, una reparación. Estación orbitando un gigante gaseoso. El ser humano. El ataque se produjo sin previo aviso. 50 humanos. Barcos contra 20 defensores de Baltri. Las probabilidades no eran tan abrumadoras como parecían. Solía ser. Los humanos habían cerrado el brecha tecnológica significativa. La batalla fue brutal. Las naves humanas embistieron a Baltri. Buques. Los rayos Baltri cortan naves humanas en la mitad. Las explosiones nucleares iluminaron el vacío. Y en el caos, un misil humano atravesó las defensas y atacó. El barco de Jaiun está justo en el puente. Jaiun murió instantáneamente junto con 200 tripulantes. Miembros. Su barco se cayó de control, su casco desgarrado, sus sistemas fallando. La tripulación sobreviviente fue evacuada. Pero el cuerpo de Jun permaneció en el puente, congelado en el frío del espacio. Yuan recibió la noticia 3 horas después. Ella permaneció completamente quieta mientras se escuchaba el informe. Fue entregado, sus 4 ojos mirando fijamente. Nada. Jun había estado con ella durante 20 años. Había sido más que un táctico oficial. Había sido su amigo, su conciencia, la persona que cuestionó. Ella cuando necesitaba que la interrogaran. ¿Cómo? ¿Murió? Le preguntó. 3 años después. Durante la guerra, ambos bandos sangraban. La humanidad había perdido más de 100.000 millones. Personas. El Baltrine había perdido miles de barcos y decenas de miles de soldados. Ninguno de los dos bandos estaba ganando, pero ninguno de los dos bandos se rendiría. La galaxia. Observé y esperé para ver cuál. La civilización se derrumbaría primero. Almirante. Don Yune comandó la defensa de la Tierra. Flota desde el puente del acorazado. Indomable. Tenía 58 años. Un veterano de las antiguas guerras entre la Tierra y Marte antes de que la humanidad se unificara. Él entendió algo que muchos
Los oficiales más jóvenes no lo hicieron. Las guerras no eran ganado por tecnología o potencia de fuego. Ellos fueron ganados por voluntad. Y la humanidad tuvo una suministro infinito de voluntad. Informe de situación. Don Yun le dijo a su oficiales, los Valtrines se están preparando. Otro impulso hacia las colonias interiores. Su oficial táctico informó. La inteligencia sugiere que son reuniendo 200 barcos para un gran ofensiva. Planean abrirse paso. Nuestras defensas y ataque a la tierra. Directamente. Que vengan, dijo Don Yun. Dijo con calma. Estaremos listos. Pero él sabía la verdad. Si 200 buques de guerra Valtri, si llegase a la tierra, la guerra habría terminado. El mundo natal de la humanidad no podría sobrevivir. Ese tipo de asalto. Necesitaban algo para cambiar la estrategia. Situación. Necesitaban aliados. Nari era un diplomático, uno de los pocos humanos que había pasado tiempo entre especies alienígenas. Antes de la guerra, había visitado docenas de mundos no humanos, estudiando sus culturas e idiomas. Ahora tenía una misión desesperada: convencer a otros especies que se vuelven contra Valtrine. Viajó a Keterra, un mundo que había sido conquistado por el Valtrine 200. Hace años que los Cterianos eran un grupo insectoide, especie inteligente y trabajadora, pero habían sido esclavizados y obligados a trabajar en las fábricas de Valtrine. Nari conoció con sus líderes clandestinos en secreto. Sabemos lo que eres. Sufriendo, les dijo Nari a través de un traductor. Sabemos lo que es ser llamado primitivo, que te digan que eres inferior. Los Valtrine creen que son dueños la galaxia, pero no son sus dueños. Simplemente lo han tomado porque nadie lo ha hecho sido lo suficientemente fuerte como para detenerlos. Él, líder de Calterion, una anciana con Kitan cicatrizado, estudió a Nari con ojos compuestos. Ustedes los humanos están perdiendo tu guerra. ¿Por qué deberíamos unirnos a una guerra perdedora? ¿Por qué? Porque no estamos perdiendo. Nari dijo con firmeza, estamos sobreviviendo. Hace años, Valtrine esperaba conquistarnos en semanas. Ahora no pueden derrotarnos en absoluto. Hemos demostrado que se puede resistir a Valtrine. Si trabajamos juntos podemos demostrar que pueden serlo. Derrotado. El líder celterano consideró esto: si nos rebelamos, Valtrine, destruir nuestro mundo. Si no haces nada, seguiréis siendo esclavos para siempre. Nari. Contrarrestado. Sus hijos serán esclavos. Los hijos de tus hijos serán esclavos. ¿En qué momento la supervivencia empeora? ¿Qué la muerte? Después de 3 días de negociación, los calarianos estuvieron de acuerdo. Ellos sabotear las instalaciones de Valtrine en su mundo. Proporcionarían inteligencia a la humanidad. Y cuando llegó el momento, cierto, se levantarían y lucharían por su libertad. Nari viajó a 6 más mundos que argumentan lo mismo. Algunos estuvieron de acuerdo, algunos se negaron, pero poco a poco, dolorosamente, se estaba formando una alianza. La Valtrine había gobernado por miedo durante tanto tiempo. Hace tiempo que se habían olvidado de ganar lealtad. Ahora ese miedo comenzaba a desvanecerse. Kyongu tenía 21 años y había estado en el ejército durante 6 meses cuando su barco fue destruido. La batalla había sido rápida y brutal. La emboscada de Valtri atrapó a la patrulla humana flota por sorpresa. Su barco, el Defiance, tomó un impacto directo que mató a la mayor parte de la tripulación. Logró llegar a una cápsula de escape justo antes de que la nave explotara. La cápsula rodó por el espacio, sus sistemas dañado, su baliza no funciona. Kyungu estaba solo en la oscuridad con 3 días de oxígeno.
Luego, 3 días se convirtieron en 4, luego 5. Racionaba su aire, respirando como lo más lentamente posible, entrando y saliendo de conciencia. El día 17, cuando su oxígeno se había agotado hacía tiempo y debería. Han estado muertos, una nave patrulla humana. Detectaron su cápsula por pura casualidad. Lo sacaron, apenas con vida, con el cerebro dañado por la falta de oxígeno, pero, de alguna manera todavía funciona. El doctor dijo que era imposible. Kyungu lo dijo. Fue determinación. Sabía que alguien lo haría. Encuéntrame, dijo desde su cama de hospital. Sus palabras eran confusas pero comprensibles. Sabía que tenía que aguantar un día más. Así que, duré un día más, luego otro. Luego otro. Su historia se extendió por el espacio humano como un reguero de pólvora. 17 días en el vacío, 17 días sin oxígeno adecuado. Y había sobrevivido gracias a la pura negativa a morir. Si un ser humano pudiera sobrevivir a lo imposible, entonces la humanidad podría sobrevivir a cualquier cosa. Kyungu se convirtió en un símbolo. Su rostro apareció en el reclutamiento. Carteles. Sus palabras fueron citadas en discursos. No había querido ser un héroe. Él solo quería vivir, pero a veces vivir es lo más heroico. Cosa que una persona puede hacer. Don Jae-un observó las noticias sobre Kwon Soo-yi. Sonrió sombríamente. Ese chico entiende de qué se trata realmente esta guerra, dijo. A su personal. No se trata de tácticas o tecnología. Se trata de negarse a renunciar. El Valtrine puede destruir nuestra barcos, pero no pueden destruir nuestra voluntad. Y la voluntad es la única arma que realmente. Asuntos. Volvió su atención al mapa estratégico. El Valtrine. Se avecinaba una ofensiva y sería masivo. Pero Mino tenía un plan. Un plan desesperado, costoso y demente, pero podría funcionar. El plan se llamaba Operación Regreso a Casa y fue sencilla. En concepto, mientras Valtrine se preparaba su ataque a las colonias interiores, la humanidad atacaría a uno de sus grandes astilleros, no para retenerlo, sino para destruirlo completamente. El objetivo era el Valtrine. Instalación de construcción militar en él. Sistema Rexel. Produjo el 30% de todo. Buques de guerra de Valtrine. Destruirlo sería su capacidad para reemplazar pérdidas. Pero estaba en lo profundo del territorio Valtrine. Protegido por 300 plataformas defensivas y una flota de guarnición de 50 barcos. Nosotros necesitamos todos los buques disponibles, dijo Mino. El Consejo Militar. 120 barcos. Nosotros. Perder la mayoría de ellos, quizás todos. Pero si tenemos éxito, convertiremos esta guerra en una guerra. Alrededor. ¿Y si fallamos? Alguien preguntó. Entonces morimos, dijo Mino simplemente. Pero nosotros. Morir haciendo sangrar al enemigo. Eso es. Mejor que morir en nuestras camas esperando por la derrota. El Consejo aprobó la operación. Don Jun lideraría la. Atacó personalmente. Él eligió a sus capitanes. Con cuidado, buscando a aquellos que. Entendí que esto probablemente era una misión unidireccional. Cada uno de todos modos, se ofrecieron como voluntarios. Ji-wan había sido reasignado después de la masacre de Nueva Deu. Ella ya no era una flota. Comandante. Ella era comandante de guarnición. En un mundo menor. Un castigo disfrazado. Como transferencia. Ella vio la guerra. Informes desde su nuevo puesto. Berel. El imperio Valtran se desmorona lentamente. Los calarianos se habían rebelado. Otros 3. Las especies habían seguido. Las tropas de Valtri estaban ahora luchando en una docena de frentes. Reprimir rebeliones mientras también intenta para conquistar a la humanidad.
Los recursos estaban al límite. La moral estaba baja. Los jóvenes. Baltrine ya no se presentó como voluntario para servicio militar. Estaban siendo reclutados, obligados a luchar en una guerra que no entendí. Deberíamos haberlo hecho. Negociado. Juan no se lo dijo a nadie. Los cuartos estaban vacíos. Jun estaba muerto. La mayoría de su antigua tripulación estaba muerta. Ella estaba sola, con sus arrepentimientos. Llegó un mensaje. Su sistema de comunicación era de Tajun, el traidor que había estado alimentando información a los humanos. Él desertó hace meses y Baltrine. La inteligencia lo había estado persiguiendo desde siempre. Desde entonces. El comandante Jiwan, su grabado. El mensaje decía: sé que me odias. Tengo todo el derecho a hacerlo, pero necesito que lo hagas. Entiendo por qué hice lo que hice. Yo estudié a los humanos. Aprendí sobre su historia. Y me doy cuenta de algo terrible. Estamos equivocados. Siempre lo hemos hecho. Se han equivocado. No somos superiores. No somos elegidos. Simplemente somos fuertes. Y nosotros han usado esa fuerza para herir a otros. Los humanos nos combaten no porque sean primitivos, pero porque se niegan a hacerlo. Esclavos. ¿Puedes decir honestamente qué haríamos? ¿Algo menos en su posición? Jiwan borró el mensaje, pero no pudo eliminar las preguntas que planteó. La operación regreso a casa se lanzó de manera silenciosa. Mañana. 120 barcos humanos que transportaban 30.000 personas. El personal entró al hiperespacio y emergió en lo profundo del territorio Baltran. Las alarmas sonaron. Inmediatamente. Las plataformas defensivas. Abrió fuego. La flota de guarnición se apresuró a interceptarlo. Don Jun se quedó de pie en el puente del Indomable, observando. La muerte se acerca por todos lados. Todos. Naves. Atacan a voluntad. Nuestro objetivo es el astillero. Todo lo demás es secundario. Si puedes alcanzar el objetivo, destrúyelo. Si no puedes alcanzar el objetivo, muere. Intentando. La batalla era un caos humano. Los barcos atravesaron la línea defensiva, utilizando tácticas que no tenían ningún propósito táctico. Embistieron plataformas. Usaron armas nucleares a quemarropa, destruyendo tanto al objetivo como al atacante. Crearon corredores de destrucción, por pura voluntad de morir. Sora pilotó su caza a través de la locura, esquivando fuego desde 3 plataformas mientras apuntando al reactor principal del astillero. Su luchador fue alcanzado 2 y 3 veces. Los sistemas fallaron. Sonó la alarma. Ella lo ignoró todo y despidió a su último misil. El misil impactó en el blanco. El reactor detonó. La explosión desgarró a través del astillero como una miniatura. Sol, vaporizando el metal, destruyendo los muelles, matando a miles de trabajadores de Baltri. La onda expansiva atrapó al caza de Sora y lo aplastó como si fuera papel. Don Jan observó. El astillero murió y no sintió nada. No alegría, ninguna satisfacción, solo agotamiento. Todas las naves se retiran. Cualquiera que aún pueda. Vuela. Sal de aquí. 47 barcos se escaparon. 73 fueron destruidos. 20.000 humanos murieron. Pero el astillero había desaparecido. Baltrine. La capacidad de producción se había reducido en un 60%. En un día. La noticia del ataque llegó. El Alto Consejo de Baltrine en cuestión de horas. Los 5 años después de los primeros disparos fueron despedido. La guerra finalmente se detuvo. No con una victoria gloriosa o una derrota aplastante, pero con agotamiento por ambos lados. El alto el fuego era frágil, pero se mantuvo. Ambos. Las civilizaciones necesitaban tiempo para contar sus
muerto y decidir qué viene después. Juan recibió la citación de Baltrine. Alto Consejo 3 meses después del inicio de la Alto el Fuego. Ella esperaba ser arrestada o ejecutada por sus acciones en New Deu. En cambio, la estaban enviando a la Tierra como parte de una misión diplomática. Delegación. La ironía no pasó desapercibida para ella. ¿Por qué yo?, preguntó al Consejo. Miembro que entregó el mensaje. Porque entiendes a los humanos mejor que la mayoría. El miembro del Consejo respondió: peleaste contra ellos. Perdiste contra ellos. Ellos. Incluso los odias, pero también respetarlos. Eso es lo que necesitamos ahora. Respeto. La delegación llegó a la Tierra en un fresco día de otoño. Ji-Wan se puso de pie en la plataforma de aterrizaje, mirando hacia arriba a un cielo que era azul y limpio y así, diferente de su propio mundo natal. Los humanos se reunieron para ver a Baltrine llegar. No hubo vítores, ni enojo, solo una observación silenciosa. Almirante Dongan. Los encontré en el andén. Era mayor. Ahora, con el pelo alegre y cansado. Él sobrevivió a la operación regreso a casa, pero apenas. Su barco había quedado inutilizado en el retiro y había pasado 2 meses recuperándose de las lesiones. Comandante Ji-Wan, dijo Don Unan usando su viejo rango. Bienvenido a la Tierra. Gracias, almirante, respondió Ji-Wan. Ella estudió su cara, tratando de entender lo que vio allí. Ni odio, ni triunfo, solo cansancio. No esperaba ver tu planeta en estas circunstancias. Ninguno de nosotros esperaba algo así, dijo Don Jun. Dijo. Pero aquí estamos. La paz. Las negociaciones tuvieron lugar en Ginebra en un edificio que los humanos habían usado para siglos para discutir guerras y tratados. Representantes de ambos lados se reunieron alrededor de una mesa grande. El ambiente era tenso. Había demasiada gente en esa habitación. Seres queridos perdidos. Demasiados llevaban cicatrices. Físico y mental. Mino asistió como el representante militar humano. Se sentó frente a Ji-Wan y ellos se estudiaron cuidadosamente el uno al otro. Él era el estratega que había lastimado a Baltrine. La mayoría. Ella era la comandante que tenía. Masacraron a 8 millones de civiles. Ni confiaban en el otro, pero ambos entendían que la confianza no era necesaria para la paz. Solo pragmatismo. Seamos claros, dijo Mino, abriendo la discusión. La humanidad no buscó esto. Guerra. No la queríamos, pero luchamos. Es porque no nos diste opción. Ahora, ¿quieres paz? ¿Cuáles son tus condiciones? El principal negociador de Baltri, un anciano llamado Tine, habló con cuidado. Proponemos una cese de hostilidades. Espacio humano. Será reconocido como soberano. Territorio. El dominio de Baltrine será retirarse de todos los mundos humanos ocupados. A cambio, la humanidad no atacará. Territorio Baltrine. Eso no es paz. Nari dijo bruscamente. Se había unido a la negociaciones como representante de la alianza alienígena que ella había ayudado a formar. Esto es solo una pausa antes de reconstruir tu fuerza y ataca de nuevo. ¿Qué? ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Catherine. Su voz se cansó. Disuelve tu imperio. Nari dijo. Libera las especies que tienes esclavizados. Permitirles elegir su propio gobiernos. Construir una galaxia basada en cooperación, no conquista. Nos pides que desmantelar todo lo que hemos construido. 3.000 años. Catalina dijo, sí, dijo Nari. Respondió simplemente. Porque lo que construiste estaba equivocado. Las negociaciones casi se derrumbó en ese momento. Baltri Pride. Con el pragmatismo baltriniano. Pero él
El miembro más antiguo del Consejo, observando a través de un enlace de comunicación, tomó la decisión. Eso lo cambió todo. Ella tiene razón, dijo el mayor. Lo que construimos fue equivocado. Nos convencimos de que la conquista era nuestro destino, que subyugar a otros era nuestro derecho. Pero los humanos nos han mostrado la verdad. No hay destino excepto el que nosotros elegimos, y elegimos mal. El Valtry. El dominio comenzó a fragmentarse. Algunos mundos declaró la independencia inmediatamente. Otros negociaron la autonomía. Unos pocos permaneció leal al antiguo imperio, pero eran la minoría. Él, la superpotencia de 3.000 años de antigüedad, estaba muriendo. No de la conquista externa, sino de colapso interno. Yuan lo vio suceder desde la Tierra, donde había elegido permanecer como embajador permanente. Le parecía extraño vivir entre humanos. Eran tan diferentes de lo que ella había esperado. No eran salvajes. Eran artistas, científicos, padres, niños. Se rieron y lloraron y se amaron y esperaban. No eran inferiores. Eran simplemente diferente. Ella tuvo una conversación con Dejón, el administrador de Nueva Alma, que había sobrevivido a la guerra. Ahora trabajó para la nueva coalición galáctica, ayudando a reconstruir mundos destruidos. ¿Nos odias?, le preguntó Jiwan. Después, todo lo que le hicimos a tu gente. Deun. Consideré la pregunta cuidadosamente. Yo odio lo que hiciste, dijo, pero no lo hago. Odio lo que eres. Tomaste decisiones basado en lo que creías. Las creencias eran erróneas, pero eran tuyas. Ahora tienes la oportunidad de elegir. De otra manera, ¿cómo puedes perdonar? Yuan preguntó. No perdono, dijo Deyon. El perdón significaría olvidar. Y no podemos olvidar. 8 millones de mi gente murió en New Deu. Miles de millones murieron en todo el mundo. La galaxia. Pero puedo aceptarlo. Puedo. Entiendo que estás cambiando y yo puedo trabajar contigo para construir algo mejor. La Coalición Galáctica se formó oficialmente 2 años después de la Alto el Fuego. Fue un consejo democrático de especies libres, cada una con igual representación. Los humanos lo propusieron. Los Cteran lo apoyaron. Incluso algunos mundos de Valtrine. Unido. Era imperfecto y desordenado y lleno de discusiones. Pero era mejor que el imperio. Sora había sobrevivido a la operación. Regreso a casa, pero apenas. Ella había estado gravemente herido cuando su casa fue destruido, y tomó 1 año de cirugía y rehabilitación para recuperarse. Ella lo hizo. No volver al servicio militar. En cambio, se convirtió en instructora, enseñando a jóvenes pilotos cómo volar. Ella luchó con paz. La guerra le había dado un propósito. Hizo que lo cotidiano importara. Ahora tenía que encontrar un nuevo propósito. Ella no estaba sola en esta lucha. Miles de veteranos, tanto humanos como extraterrestres, descubrieron que sobrevivir a la guerra fue más fácil que sobreviviendo a la paz. Kyongu abrió una monumento en Marte. Era un simple estructura, una pared con nombres tallados en piedra negra. Nombres humanos, nombres Valtry, nombres de Calaran. Cada especie que tenía murieron en la guerra recordados juntos. Sobre el monumento, una cita en cada lenguaje galáctico. Lucharon para que nosotros podría elegir la paz. Kyongu se quedó en él. Memorial en el aniversario de la Alto el Fuego. Su cuerpo aún está débil por su una dura prueba en el espacio. La gente vino de todo el mundo. La galaxia para verla, para tocar los nombres de los que habían perdido. Algunos lloraron, otros se quedó en silencio. Todos recordaban. Yuna
publicó su Crónica de la Guerra, titulado La especie que el miedo olvidó. Se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas. A través de la galaxia. Ella documentó todo: las batallas, las atrocidades, los héroes, los villanos. Ella se aseguró de que el futuro, las generaciones futuras sabrían lo que había sido la guerra, el costo y por qué no debe volver a suceder. Junji continuó su investigación, pero ahora trabajó con científicos de Valtrine. Juntos desarrollaron tecnologías que ninguna de las especies podría haber creado. Solo avances médicos que salvaron vidas, sistemas energéticos que estaban limpios y eficiente, más rápido que los motores de luz, que hizo que viajar entre estrellas fuera más fácil. Para todos. Esto es lo que deberíamos. Lo he estado haciendo desde el principio, Junji dijo durante un proyecto conjunto. Edificio. Juntos en lugar de destruirnos unos a otros. Otro. Mino se retiró del ejército. Servicio y escribió un libro sobre estrategia y ética. Argumentó que la fuerza militar, sin fundamento moral, condujo inevitablemente a la atrocidad. Su libro fue estudiado por cada academia militar de la coalición, tanto como manual táctico como advertencia. Dongan murió 3 años después de la guerra terminó. Se le dio un puesto militar. Funeral al que asistieron miles de veteranos. De una docena de especies llegaron a honrarla. Hombre que había guiado a la humanidad a través de sus días más oscuros. Ji-Wan asistió al funeral, de pie en la parte de atrás observando a los humanos y los extraterrestres lloran juntos. Después de la ceremonia, un niño pequeño se acercó. Ji-Wan. El niño no pudo haber sido más de 6 años. ¿Eres de la Valtrine?, preguntó el niño. Sí, Ji-Wan, respondió con cuidado. Lo soy. ¿Peleaste en la guerra? Lo hice. ¿Mataste gente? Ji-Wan se arrodilló para mirarla. Niña en los ojos. Podría haber mentido. Ella podría haber desviado la atención, pero eligió honestidad. Sí, maté a mucha gente. Yo hice cosas terribles y me arrepentiré. Ellos por el resto de mi vida. El niño. Consideré esto seriamente. Entonces, inesperadamente, el niño la abrazó. El maestro dice, tenemos que perdonar para que podamos. Puedes tener paz. Así que te perdono. Ji-Wan sintió que algo se rompía dentro de ella. Pecho. Las lágrimas caían de sus 4 ojos. Un niño humano demasiado joven para siquiera. Recuerda la guerra. Ofreciendo perdón. Que Ji-Wan no merecía. Ella lo abrazó. El niño retrocedió y no dijo nada porque no había palabras. La galaxia se movía. Adelante lentamente, dolorosamente, pero adelante. Sin embargo, se firmaron nuevos tratados. Se abrieron rutas comerciales. Se formaron colonias mixtas. Establecido donde los humanos y los extraterrestres vivían uno al lado del otro. Había problemas. Por supuesto. Los prejuicios no desaparecieron. De la noche a la mañana. Algunos Valtri todavía creían. Eran superiores. Algunos humanos todavía. Odiaba a todos los extraterrestres. Pero estas voces crecieron. Cada año más tranquilo. Yu, la resistencia. Luchador de Nueva Yu, se convirtió en político. En la coalición galáctica. Ahora luchaba con palabras en lugar de explosivos. Abogando por los refugiados. Derechos y ayuda para la reconstrucción. Ella trabajó junto a antiguos enemigos, incluido un consejero de Valtrine que había una vez ordenó ataques a su mundo natal. No se querían, pero se respetaban mutuamente y eso era suficiente. Tayun, el científico que había desertó, estableció una investigación. Instituto dedicado a la interespecie. Cooperación. Estudió cómo diferentes las especies podrían trabajar juntas de manera efectiva. Cómo superar las brechas culturales. Cómo generar confianza a través de grandes diferencias.
El trabajo se volvió fundamental para la CSA.